Génesis capítulo 1, versículos 27 al 30, nos dice la Escritura que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Todo el mundo tiene una noción de Dios, crea en Dios o no. Esto no solamente viene motivado por el contexto cultural en el que nacemos. Los que han nacido en países de contexto cultural católico, pues todos tienen una idea del Dios católico al que adoran. Los que han nacido en países árabes, pues tienen una idea de Alá, el Dios a quien ellos adoran. Pero aparte de lo que el contexto cultural nos aporta, también nos dice la Escritura que Dios puso eternidad en la conciencia de todo ser humano, de manera que todo ser humano que viene a este mundo tiene conciencia de que hay un Dios, todos sin excepción. Y además, esta conciencia les lleva a los seres humanos a ser adoradores. Por lo tanto, todo ser humano que viene a este mundo tiene en sí el germen de la adoración. Tiene que adorar. El asunto es a quién adora. Ese es el asunto. Pero que tiene disposición para adorar, queda patente. Hay algunos que adoran a sus ídolos del deporte. Y los ves allí vistiendo sus camisetas, con sus bufandas, gritando cuando aparecen, todo efervescentes por aquel ídolo del deporte al que ellos adoran. De hecho, veis que últimamente incluso hacen las genuflexiones propias de los ídolos y hacen así con las dos manos a los ídolos para darle la pleitesía a sus ídolos del deporte. Otros adoran a sus actores favoritos y se ponen como locos cuando ven a un actor suyo favorito cerca. Otros al cantante de turno, y allí van las multitudes a adorar al cantante de turno, se desmayan y les pasa de todo por el impacto que les supone ver a ese ser sobrenatural, que es el cantante de turno. Otros adoran al dinero, le dedican todo su tiempo. Otros adoran la fama, es lo que más les importa. ¿Tú qué quieres ser de mayor? Yo, famoso. Otros adoran imágenes hechas con arcilla, con madera o con metal, y ante ellas se postran y le rinden pleitesía. Pero el denominador común en todos es que esas personas escogen el Dios a quien adorar. Curiosamente, el Dios que se revela en las Escrituras es Él quien escoge a sus adoradores, mientras que las filosofías y religiones falsas son ellos quienes escogen a su Dios. En el caso de Dios, como digo, es a la inversa. Es Él quien escoge a sus adoradores. Lamentablemente, la gran mayoría de los que se llaman cristianos de nuestro tiempo se han hecho también un Dios a su medida, un Dios que no interfiere prácticamente en nada sobre sus asuntos cotidianos, un Dios que se adapta a las modas de pensamiento y a las costumbres sociales, de manera que lo que sus antepasados estuvieron escuchando en una iglesia hace 100 años no tiene nada que ver con lo que se escucha hoy, lo cual nos resulta bastante sorprendente porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, ¿cómo una iglesia que se llama iglesia que sigue a Dios, que es cristiana, puede en 100 años cambiar? Bueno, en 100 años, qué barbaridad. De 20 años aquí, nada de lo que se predicaba en una iglesia hace 20 años se predica hoy. Con lo cual, ¿cuál es la verdad que se está defendiendo cuando con el paso del tiempo esas verdades son completamente quitadas de su lugar y vienen otras nuevas de acuerdo a la moda de pensamiento? Estas personas que dicen ser cristianas dicen valorar mucho las Sagradas Escrituras, aunque sus hechos manifiestan exactamente lo contrario debido a una causa fundamental: la falta de enseñanza, la falta de conocimiento. Esto les lleva a caer en el buenismo. Creen que la Escritura habla de buenismo y que entonces todos tenemos que ser buenos y todos tenemos que ser buenos. Pero esto no es de lo que nos habla la Escritura. No nos habla de esto. De una situación similar con el pueblo de Israel se nos dice:
tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y la palabra ciencia que se usa en este contexto se refiere a un conocimiento verdadero, real y evidente sobre el objeto que se está estudiando, en este caso es Dios. Entonces tienen conocimiento de Dios, pero no de acuerdo a lo que Dios ha revelado de sí mismo, sino de acuerdo a lo que ellos están imaginando que puede ser. Pero claro, una cosa es que yo me imagine lo que puede ser y otra cosa es lo que es. Dicho en otras palabras, tienen en su mente la idea de un Dios al cual adorar, pero no se corresponde con el Dios que se ha revelado a sí mismo en las Escrituras. No se corresponde. Es un Dios que es el creador de los cielos y de la tierra, pero una creación que ellos atribuyen a procesos evolutivos que han dado como fruto el que estemos aquí. Pero eso no es lo que enseña la Escritura. La Escritura nos habla de un Dios legislador que nos ha dado los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. No se sabe ninguno. Entonces, ¿cómo pueden creer en el Dios de las Escrituras que ha establecido los 10 mandamientos para juzgar y no se saben los 10 mandamientos? No es que no se los sepan de memoria, sino cuáles son las implicaciones que eso conlleva. Dios ha revelado también como el Dios redentor, aquel que en su propósito eterno llamó a su pueblo, aquel quien puso a Cristo antes de la fundación del mundo y lo determinó para que fuese el Salvador de pecadores. Pues eso tampoco se acepta, porque soy yo y mi libre albedrío el que escoge cuando yo quiero al Dios a quien adorar, como hacen los paganos. Es decir, lo tomemos por donde lo tomemos, los que hoy se llaman cristianos, resulta que en nada tienen los signos distintivos de lo que la Biblia determina que son cristianos aquellos que se definen con una serie de parámetros específicos. Así que al ignorar las Sagradas Escrituras, porque es exactamente lo que no se hace, no se predica la palabra de Dios. De hecho, en la Iglesia Católica hasta el año 1963 se predicaba en latín, así que el que no sabía latín, que era el 99,9% de la gente, no entendía nada de lo que se estaba predicando, pues no podía haber mensaje del Evangelio ante quien no podía entender lo que se estaba hablando. Y dentro de las iglesias evangélicas, como se dedican a hacer absolutamente de todo menos predicar el Evangelio, porque ¿para qué? Con lo bien que nos lo pasamos brincando, saltando, que vengan los jóvenes a decirnos aquí un diálogo, que luego saquen las jóvenes a bailar un baile regional y que luego hagamos aquí una fiesta colosal, cuando tú quitas la predicación del Evangelio, te has quedado sin nada. Te lo has pasado genial. Pero aquí no se trata de pasárselo genial, se trata de aprender. Así que hoy vamos a ver dos aspectos sobre este mandato que Dios dio en la creación al ser humano, que es que eso juzgase la tierra. Hay un mandato, por tanto, específico, y lo vamos a ver en dos puntos. En primer lugar, el conocimiento como un recurso necesario, y en segundo lugar, el impacto del conocimiento que tuvo lugar en la Reforma y lo que esto luego ha supuesto. Así que vamos a ver en primer lugar el conocimiento como recurso necesario. Cuando nos acercamos a las Escrituras con un espíritu enseñable, sobre todo con la intención de aprender, no de que, vaya aburrimiento, si empiezo así, por favor, coge la puerta y márchate, porque entonces este no es el lugar donde tienes que estar. Cuando nos acercamos a las Escrituras con un espíritu enseñable, ella nos enseña que el conocimiento de Dios es el corazón de la salvación. El conocimiento de Dios es imprescindible para la salvación. El mismo Señor dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. De hecho, una de las misiones importantes que tiene la Iglesia es de predicar el Evangelio a los impíos, para que por medio de la predicación del Evangelio lleguen a conocer a Cristo. Ahora, ser creyente no es una experiencia emocional. Las emociones son instantáneas. Hoy me he levantado con una alegría, mañana que se ha quitado el sol y llueve, o estoy más triste. Estas son las emociones. Dependiendo de 27 cosas, me afectan. A algunos le afectan dependiendo de media, pero otros necesitan más. Todas las emociones van y vienen dependiendo del contexto. Los sentimientos no. Los sentimientos están bien atados. Pero ser creyente no es una experiencia emocional. Tampoco es una experiencia irracional. Es decir, creo en Dios porque creo. ¿Y por qué crees? Pues porque creo. Esto es lo que se le llama, en teología, la fe del carbonero. ¿Usted qué cree?, le pregunta un hombre a un pastor a un hombre. Yo creo lo que cree mi iglesia. ¿Y su iglesia qué cree? Pues mi iglesia cree lo mismo que yo. ¿Y su iglesia, y usted qué cree? Pues los dos creemos la misma cosa. ¿Genial? O sea, no puede dar una definición exacta de lo que cree.
Pues como la fe del carbonero, hay multitud de personas. Como la fe del carbonero. Por lo tanto, ser creyente no es una experiencia emocional, no es una experiencia irracional, con lo cual uno se cree lo que se cree, porque no es una experiencia mística, de aquellos que se ponen las dos manos juntitas, un arito en la cabeza y están mirando al cielo todo el día. Tampoco es una experiencia supersticiosa, esto que se atribuye a cosas milagrosas que ocurren en la vida y que yo cojo aceite, se lo pongo a Sotín en la cabeza y de pronto tiene poderes sobrenaturales. Ser creyente es una convicción que involucra el conocimiento, la razón, los afectos y los sentimientos. Todo eso involucra ser creyente, pero está basado en el conocimiento. Muchos se empeñan en decir que una cosa es la fe y otra la razón, como si creer en Dios solo involucrara una creencia ilógica, irracional, casi supersticiosa y en algunos casos fantasiosa sobre un ser sobrenatural, igual de sobrenatural que el que aparece en el cuento de Aladino y la lámpara maravillosa. Igual que ese mago que había dentro de la lámpara, que era un ser sobrenatural, muchos creen que Dios es también ese ser sobrenatural, que hace milagros, portentos. Tú le pides tus deseos sin frotar la lámpara y entonces cumple tus deseos. Y entonces si no cumple tus deseos te enfadas. Muchos creen que Dios es eso, pero desde luego no pueden estar más alejados de la verdad y desde luego no puede ser más perverso el planteamiento que se están haciendo. Esta forma de razonar y de despreciar el conocimiento de lo que Dios se ha preocupado de dejarnos en las Sagradas Escrituras es producto de la religión natural del hombre. El hombre, desde sus orígenes, atribuye a fuerzas invisibles las cosas que ocurren sin más. Es lo más cómodo. De ahí que en la antigüedad se adorase al sol. Ra. En el antiguo Egipto, el sol. Los israelitas, que eran unos copiones, parecían chinos, también se pusieron a adorar al sol, a las estrellas y a todos los astros. También se adoraban a los árboles. También se adoraba a la naturaleza. Y también se tenía temor cuando había una tormenta, había rayos y truenos, y aquello era una zozobra, entonces aquello era la ira de los dioses que venían sobre nosotros. Toda esta percepción se ha infiltrado en la cristiandad, llevando a la gente a pensar que todo está envuelto en un halo de misterio, que hay una cosa paliativa que se llama Dios, pero no logran conectar lo que Dios nos ha dejado en las Escrituras como su voluntad revelada para que le conozcamos, para que pensemos y para que actuemos en base al conocimiento que nos lleva a todo lo demás. Porque el aspecto distintivo del verdadero cristiano es que toma la Biblia como lo que es, la fuente de toda autoridad, porque Dios es su autor. Por lo tanto, hay poco que decir más. Si yo me considero cristiano, la Biblia debe ser mi fuente de autoridad. Si me considero musulmán, tiro la Biblia. Y si me considero ateo, ¿qué vamos a decir? Pero si tú eres cristiano, si las iglesias se llaman cristianas, deben tener la Biblia como su máxima autoridad. Por esta razón, si las Escrituras no se abren para proporcionarnos conocimiento, y esta es una de las labores más importantes que tienen los predicadores, a abrir las Escrituras para transmitirnos conocimiento, si no se abren con ese propósito, se vuelve un libro oscuro, se vuelve un libro místico, se vuelve un libro supersticioso, se vuelve un libro usado por el mismo Satanás para llevar a las personas a la destrucción, porque es el mejor arma que tiene. Ya ves cómo tentó al Señor. ¿Cómo lo tentó? Escrito está, escrito está, escrito está. ¿Cómo lo tentó? Con la Biblia. Por lo tanto, si nosotros no conocemos la Biblia, no podemos presentar defensa. Si no hay predicación del Evangelio, no hay conocimiento de Dios. Y si no hay conocimiento, no hay fe. Y si no hay fe, no hay salvación. No sabemos cuál es la ley, no sabemos cuáles son los principios, no sabemos cuáles son los valores, no tenemos un guía para saber cuál es el camino, por lo tanto estamos completamente perdidos. Eso quitando la Biblia. Isaías nos dice que este conocimiento de Dios iba a ser la característica principal del Mesías, con lo cual nos da un ejemplo para que tomemos de allí el fundamento de nuestra fe. Nos dice Isaías, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. El conocimiento. El conocimiento.
Es incompatible ser creyente y carecer del conocimiento de Dios. Esto es incompatible. Sorpresa, la mayoría de las iglesias, esto parece que no lo tienen en cuenta, porque dedican a la predicación, sí dedican unos breves minutos y, por supuesto, desde la perspectiva mística. Uno acaba de escuchar un sermón de 15 minutos y la pregunta que se hace es: ¿y esto cómo se aplica en mi vida, en cosas concretas? Imposible ver qué conexión existe. Así que es incompatible ser creyente y carecer del conocimiento de Dios. Aquel que es creyente tiene la responsabilidad y el deber de ser un conocedor de la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Y si en la iglesia en la que muchos están y que nos estarán viendo y escuchando no ocurre esto, que se busquen otra iglesia. Pero el principal papel de la iglesia, aparte de ser columna y baluarte de la verdad, conlleva el traer conocimiento a las mentes de los adoradores para que sepan cómo, a quién y cuándo tienen que adorar. Por esta causa, deben conocer a Dios de acuerdo a lo que Él se revela en su voluntad. ¿Cómo Dios requiere ser adorado? Como lo hace la Iglesia Católica, con sus 27.000 vírgenes, como lo hacen otras sectas, como lo hacía el pueblo de Israel. ¿Cómo tiene que ser adorado Dios? ¿Cuál es la enseñanza que encontramos en su palabra? Porque dependiendo de lo que la palabra de Dios nos diga, así tenemos que adorar. Tú rápidamente identificas a una persona en lo que cree cuando vas al culto donde se reúne para adorar a Dios. Ahí lo ves rápidamente, solo necesitas unos breves minutos y te das cuenta exactamente de qué es lo que hay en su mente. Por lo tanto, tenemos que saber quién es Dios y cómo Dios requiere ser adorado. Si tú no has estudiado la Biblia, pues entonces adorarás como los católicos, todo lleno de imágenes. Si tú no estudias las Escrituras, lo adorarás como muchas iglesias evangélicas, que aquello es una fiesta para divertirse. Pero eso no es la fiesta solemne de reverencia que Dios reclama. De ahí que lo primero que necesitemos es el conocimiento. Tengo que conocer a Dios. Tengo que conocer a Dios. Dios se revela en su palabra. Tengo que estudiar su palabra para conocer quién es Dios, cómo funciona la mente de Dios, cómo actúa Dios, cómo se mueve Dios. El hecho es que el hombre nunca ha estado tan bien informado como en nuestros días. Siglos atrás era enormemente difícil, casi imposible, tener una Biblia en casa. Bueno, es que nadie tenía la Biblia en casa, porque había que hacerla a mano y solamente estaba en monasterios y en otros sitios similares. Hoy, si os ponéis a contar las Biblias que tenéis en casa, ¿cuántas tenemos? Aparte de las que tenemos en los dispositivos electrónicos. Pero quitad los dispositivos electrónicos y contad. Porque yo por lo menos tengo 8 Biblias. Y así en los hogares creyentes, todos tenemos bastantes Biblias. El hombre nunca ha estado tan bien informado. Nunca ha tenido tanto acceso a las Escrituras, que están ahí. De hecho, en el mundo en el que vivimos, no se puede tener más información de la que tenemos. Pero ¿cómo es posible que después de tener todo a nuestro alcance para informarnos, para formarnos, para capacitarnos, para tener conocimiento, puede haber tanto desconocimiento de Dios como hoy tienen los que se llaman cristianos? Porque en la Edad Media era relativamente normal. Es decir, si no tienes una Biblia al alcance de tu mano, es que no puedes aprender porque no tienes Biblia. Si en la iglesia te hablan en latín y no tienes Biblia, es que es imposible que puedas aprender. Pero hoy no es así. Hoy tenemos las Biblias en nuestro idioma materno. Tenemos multitud de Biblias. Tenemos tiempo de sobra, porque nos sobra mucho tiempo, para leer la Biblia, estudiar la Biblia, profundizar en la Biblia, meditar en la Biblia. Y esto no ocurre. Es casi imposible, como hemos dicho ya en muchas ocasiones, encontrar a quienes se sepan los libros de la Biblia de memoria. Creyentes que llevan 40 años en la iglesia y se saben Génesis y Apocalipsis. Y cuando se tienen que buscar los libros de los profetas y todo esto, se van al índice a ver la hoja en la que cae. Pero bueno, después de 40 años en la iglesia, realmente, ¿qué está pasando? Ya otras veces hemos hablado de los que no se saben ni siquiera de los 10 mandamientos, que te dicen que el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas. Bienvenido al círculo de la ignorancia. Pero esto es lo básico para un niño de 5 años. Los judíos con 5 años ya se sabían los 10 mandamientos, se sabían los libros de la Biblia, del Antiguo Testamento. Y además estaban aprendiendo un trabajo.
Por eso, Pablo, cuando tuvo necesidad de trabajar, porque no tenía los recursos, empezó a hacer tiendas de campaña, que es lo que desde pequeñito le había sido enseñado a hacer, porque todo judío de verdad tenía que saber un trabajo manual, que le produjese recursos para no pasar hambre. Pero lo que nos encontramos en la historia de la Iglesia es exactamente lo contrario. La gente dice ser creyente, pero no necesitan la Biblia. Dicen creer en Dios, pero no les importan sus leyes. La gente cree que gozará del favor divino, pero no viven de acuerdo a su voluntad. Las Escrituras nos enseñan que el conocimiento de Dios es vital. Isaías 1:3. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿El pueblo de Dios? Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Si tú no tienes conocimiento, ¿cuánto tiempo tardan en engañarte? Ninguno. Así que en la propia historia de Israel vemos que su alejamiento de Dios siempre trajo sobre ellos situaciones y consecuencias nefastas. Lo estuvimos viendo en el sermón anterior. Sufrieron multitud de juicios, invasiones, pérdida de las cosechas, pérdida de sus bienes, pérdida de sus casas, pérdida de sus familias. Y ante la dureza de su corazón, fueron arrancados de su patria, tomados como cautivos, enviados a la capital del paganismo de aquel tiempo, la Gran Babilonia. Y allí elevaron sus lamentos, recordando su patria. El Salmo 137 nos habla de esto. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Pero cuando estaban en Sión, nada, cero. Dios les tuvo que sacar de allí, llevarse los cautivos, someterlos a la tiranía del imperio caldeo, para que les empezase a funcionar el cerebro, porque antes no les funcionaba. Cuando aquellos que se llaman pueblo de Dios lo desprecian, lo ignoran, no creen lo que Dios dice en su palabra y viven de espaldas a la voluntad revelada de Dios, no puedes esperar otra cosa sino que vengan a ti. Sin embargo, cuando las personas conocen a Dios, las cosas cambian. Cuando temen a Dios, las cosas cambian. Porque es desde ahí cuando se empieza a cumplir el mandato que Dios le dio al hombre en la creación, para que conociendo a Dios, sojuzgase la creación. Este fue el mandato que el hombre recibe en la creación. Ese conocimiento le lleva a descubrir quién es Dios, todo lo que implica lo que Dios es y lo que Dios ha hecho, tanto en su papel como creador, en su papel como legislador y en su papel como redentor. Le amplía toda esta visión para que comprenda el alcance y el propósito de Dios. Este conocimiento de Dios, nos dice la Escritura, es el privilegio más importante del hombre. Jeremías 9. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni al rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Pero para conocer a Dios, tenemos que hacer que funcione el cerebro. El conocimiento de Dios es esencial para el crecimiento y la madurez de todo creyente. Es esencial, nos dice Pedro en su segunda carta, capítulo 1, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Y cómo ha llevado a cabo esto? Dice Pedro, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por lo tanto, necesitamos el conocimiento. Ya sabemos que la mayoría de las iglesias piensan que cuanto más ignorante eres más santo. Entonces, conectan la ignorancia con la santidad. Pero esto no es lo que aparece en las Escrituras. Es exactamente lo contrario. Y generalmente, de lo que predican las iglesias evangélicas a lo que dice la Escritura, es exactamente lo opuesto. Hasta ahí hemos llegado. Ya no tenemos nada que ver con la Iglesia católica, que es una secta pagana e idólatra. Pero con la mayoría de las iglesias evangélicas es que estamos en las antípodas. Pero ¿por qué no enseñan la palabra de Dios y se dedican al misticismo y a la superstición? Fijaos que Dios nos saca su varita mágica para dar el conocimiento. De la misma manera que cada uno de nosotros, cuando quiere un oficio, tiene que estudiar. El Señor te ha dado capacidades.
pero no te he dado una varita mágica para decirte, vas a ser ingeniero y tienes todos los exámenes aprobados y vas a trabajar en esta empresa. No, estudia, dedícale horas, días, semanas, años de estudio. Prepárate unas oposiciones o prepárate para pasar una entrevista de trabajo. Te tienes que equipar a fondo para cumplir con eso que Dios te demanda, y es que seas responsable en tus estudios, en tu trabajo, y entonces prosperarás. Y es así también como adquirimos el conocimiento de parte de Dios. No es algo que nos siga porque decimos, soy creyente, y ya tenemos el conocimiento de Dios. No, trabaja. Es como un bebé cuando carece. ¿Ya soy un bebé? Sí, pero como su mamá no le dé de comer, a ver qué pasa. Luego su mamá le dará de comer y el bebé se irá desarrollando. Conforme el bebé se vaya desarrollando, empezará a andar a gatas y no habrá quien lo pague. Luego empezará a abrir los cajones, porque quiere investigar, y entonces todos los cajones de la casa, ¡fum, fum, fum, fum! El bebé explorador. Y así irá adquiriendo conocimiento para saber el mundo en el que se tiene que desenvolver y adquirir destrezas. Y eso es lo que se espera de un cristiano. Cuando un cristiano viene a la vida, hay que darle leche. Tiene que ir madurando, tiene que ir siendo capacitado. Pero luego esperamos que la misma evolución que tiene un bebé y su capacidad de preguntar, porque veis que los niños cuando son pequeños preguntan de todo. ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué haces esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Llegamos a una iglesia. ¿No hay por qué? No hay pregunta nada. Todo entra en el misticismo, en el surrealismo y en la superstición. Y no se nos queda. El apóstol Pablo subraya también la importancia del conocimiento cuando escribe a los Colosenses en el capítulo 1. Y dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Claro. Así que vemos que el apóstol Pedro nos habla de ello, el apóstol Pablo nos habla de ello, el Señor en la creación le da un mandato al hombre para que sojuzgue la tierra, lo cual requiere conocimiento. Vemos que el conocimiento está implícito en todas las actividades que el ser humano tiene que desarrollar, especialmente como hijo de Dios. Tiene que conocer a Dios y tiene que saber cómo aplicar el conocimiento de Dios en el mundo en el que vive. Dice que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. Es decir, que si tú tienes agarrado el conocimiento en tu conciencia y lo amas en tu corazón, vas a actuar de acuerdo a lo que se espera de ti como creyente. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo otra vez en el conocimiento de Dios. Conocimiento. Ahora bien, ¿cuál es la secuencia natural que se sigue a la adquisición de este conocimiento, como nos dice Pablo, en esta vida? Adquirimos conocimiento de Dios. Decimos, ya conocemos a Dios. Ya me puedo quedar tranquilo. ¿O no? Hay algo que se espera, porque Pablo lo está diciendo. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Es decir, que tengo que aplicar este conocimiento a las cosas concretas de mi vida, actuando con sabiduría, como veíamos en David. Soy el rey de Judá, tengo unos enemigos que son las otras 11 tribus, tengo que actuar con sabiduría para que no se me escape la situación y deshonre a Dios en el ejercicio de mis responsabilidades. Esto es lo que aquí nos está diciendo. Así que vamos a ver un ejemplo que tenemos bastante evidente en la historia de la Iglesia, en este caso concretamente, el impacto de este conocimiento, cómo se llevó a cabo en la Reforma. Porque el conocer a Dios conlleva frutos para la vida del hombre. Se manifiesta primeramente en su interior, porque hay un cambio de mente. Cuando Dios llama a alguien a la salvación, lo que tú veías, entendías, comprendías y observabas antes, cambia radicalmente. Ya tienes otra percepción completamente distinta de la vida. Ya ves desde otra perspectiva todas las cosas que te envuelven. Ya ves el propósito de Dios que hay detrás de cada cosa y cómo todo está engranado en su maquinaria, en su providencia, para cumplir sus propósitos. Entonces tu mente ha sido ya reformada, ha sido transformada. Ya tienes otra percepción completamente distinta. Cuando la palabra de Dios es aplicada a nuestra conciencia por su Espíritu, abre el entendimiento. Esto es lo que nos dice la Escritura. Trae luz al entendimiento. Despeja el entendimiento. Se produce un cambio radical. Y esto nos iba a pensar, esto nos iba a querer conocer más, y luego ese conocimiento, cuando va siendo aplicado, conlleva resultados.
Con todo esto que estoy diciendo, o mejor dicho, con todo esto no estoy diciendo que somos salvos por medio del conocimiento. No estoy diciendo esto. No somos salvos por medio del conocimiento. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, lo cual no es de nosotros, es un don de Dios. La fe la recibimos cuando es predicado el Evangelio, cuando el Espíritu de Dios toma el Evangelio y lo aplica a nuestra conciencia, entonces recibimos la fe. Cuando el Espíritu Santo quiere, recibimos la fe. Así que cuando hemos recibido la fe, a partir de ahí, ¿qué ocurre? Eso es lo que estamos estudiando. No estamos diciendo que el conocimiento nos lleva a la salvación. Estamos diciendo que cuando tenemos la salvación, entonces tenemos que aplicar el conocimiento. Tenemos que crecer como el bebé. Al bebé se le da la vida, pero después de que se le ha dado la vida, ¿qué esperamos que haga el bebé? Que llore y le dé malas noches a sus padres, no tenéis ninguna duda, pero luego hay más cosas. El bebé va creciendo, va desarrollándose, va pidiendo más, va queriendo aprender, va queriendo conocer, va queriendo dominar. Esto es lo que se espera de aquellos que han conocido a Dios, aquellos a quienes Dios les ha llamado a la salvación, que asuman sus responsabilidades que son lógicas de alguien que ha venido a la vida. Porque tienes vida, tienes que hacer algo. Tienes que ser consecuente con la vida que Dios te ha dado, con la salvación. Tienes que ser consecuente. Ya decía Salomón que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si tú no tienes temor de Jehová en tu vida, no puedes ser útil al reino de Cristo. Si tú no tienes temor de Dios en tu vida, no eres creyente. Estate así. No eres creyente. Solamente son sabios aquellos que conocen a Dios, aquellos que aplican sus enseñanzas en todas las áreas de su vida. Dice también Salomón que el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Tenemos que conocer la mente de Dios. Tenemos que saber cómo Dios prepara toda su estrategia a través de la providencia. Tenemos que saber más acerca de su carácter creador, porque eso nos va a ayudar para la ciencia. Luego lo veremos. Porque Dios estructura como estructura, a los científicos les ayuda para ver cómo tienen que estudiar. La aplicación de los principios bíblicos ha tenido consecuencias para la sociedad en la que vivimos, donde a pesar de que muchos sectarios nieguen la evidencia de todo lo que hizo la Reforma y lo atribuyan al Renacimiento, no podríamos tener este desarrollo científico y técnico si no hubiera habido Reforma protestante. Estaríamos como los árabes. Igual. Ellos ahora tienen el iPhone 7, pues sin iPhone estaríamos. En la más absoluta de las miserias. El que el hombre conociera por mandato bíblico la responsabilidad que Dios le ha puesto de sojuzgar el mundo, es decir, de someter a las ciencias todo lo que es objeto de nuestro conocimiento, le llevó a un desarrollo, después de la Reforma, en todas las áreas del saber, en las artes, en las ciencias y en las letras. Pero con el mandato explícito de Dios en la creación de que sojuzgase al mundo. De manera que lejos de promover la ignorancia y una fe irracional, la Escritura pone delante del creyente una responsabilidad para poner a trabajar sus capacidades en beneficio de su generación y como obediencia a Dios. Este es el mandato de Dios en la creación. Que seas responsable con aquello que Dios ha puesto bajo tu mano. Muchos creen que el único propósito del cristiano es dar de comer a los pobres. Por eso la mayoría de las iglesias de nuestra época son ONGs. ¿Vosotros qué hacéis? Pues mira, ahora tenemos un culto, cantamos un poco, eso, a ellos le llaman culto a cantar un poco, bailar un poco y luego repartir arroz entre todos los que son pobres. Ya está, ya hemos adorado a Dios. Mayor blasfemia no se puede cometer, pero es lo que hacen en las iglesias. Cuando leen los textos, cuando el Señor se dirigía al templo y estaban allí los mercaderes vendiendo y comprando y el Señor arrasó con todo aquello y los echó fuera del templo, eso le parece genial. Y no se dan cuenta de que ellos están haciendo lo mismo. Pero eso no lo ven. Ven lo malo que eran los mercaderes en el templo, cómo hacían negocios con todo lo que estaba allí, que en vez de adorar a Dios, estaban ocupándose de otras cosas. Y ellos no ven que en sus iglesias se dedican a dar de comer a los pobres cuando ese no es el papel de la iglesia. El papel de la iglesia es ser columna y baluarte de la verdad, predicar el Evangelio, traer el conocimiento de Dios a la mente de los que allí se congregan. Pero esto lo desechan por completo. Gracias a que la Reforma puso en su lugar el conocimiento de Dios, es decir, los mandatos específicos de Dios en la creación al hombre para que sojuzgase la tierra, hizo que de ese conocimiento surgiera la técnica. Porque cuando tú conoces,
Sabes cómo funcionan todas las cosas de los mecanismos para que cumplan un propósito. De la técnica viene de la mano el progreso. Y con el progreso hay justicia social. Entonces se crean escuelas, hospitales, servicios sociales, se crea el alumbrado público, se crea el alcantarillado. Y todo esto es lo que se desarrolla en la época de la Reforma en las ciudades donde está la Reforma sentada, Ginebra, sin ir más lejos. Ahora, la perversión del sistema hace que, en vez de que todo mejore y que todos trabajen y que todos aporten y que todos prosperemos, la perversión del sistema en nuestros días es que el que no trabaja, el que es un vago y un perezoso, es el que obtiene los beneficios sociales. Pero esto no era el propósito cuando se instala el sistema que hoy conocemos. El propósito es dar prosperidad y beneficio a toda la ciudad en la que estamos, a la generación donde Dios nos ha puesto. Aplicar el conocimiento fue el gran impulso que presentó la Reforma y tomó buena nota del mandato imperativo dado en la creación de sojuzgar la tierra, el mandato que Dios le dio al hombre. Así que inventos como la imprenta, la máquina de vapor, el acero, la electricidad, todos ellos fueron debidos al esfuerzo y la constancia de hombres que querían servir a Dios en medio de su generación y que tomaron buena nota del mandato que Dios le dio en la creación. Cómo tenían que ponerse a aplicar sus capacidades para hacer prosperar el mundo. Y si no hubiera habido reforma, no habría habido este despertar en la técnica. Imposible. Todo eso lo trajo la Reforma, por el mandato explícito de Dios. Dice Kuyper, que fue primer ministro holandés, bajo la jerarquía de Roma, la Iglesia fue puesta encima del mundo. La Iglesia así aparecía como santificada y el mundo como estando todavía bajo la maldición. Todo lo que estaba fuera de la Iglesia estaba bajo la influencia de los demonios, cualquiera sea de la Iglesia. Por lo tanto, en un país católico, toda la vida social tenía que ser cubierta por las alas de la Iglesia. Y antes de la Reforma, todos los países europeos eran católicos, por lo que el control de la Iglesia de Roma era total y absoluto. Ese era su dominio. Los magistrados, hoy nos quejamos que los de Podemos dicen que los que quieren ser jueces tienen que comulgar con sus ideas. Pero esto es lo que hacía la Iglesia católica. Los magistrados, dice Kuyper, tenían que estar sometidos confesionalmente, es decir, o eran católico o no eran magistrado. ¿Qué dice? Pues nada, es como cuando se descubre América. O te conviertes o te corto la cabeza. O sea, o te haces católico o te corto la cabeza. Adivinad cuántos católicos hubo. Todos se convirtieron. Las artes, dice Kuyper, y las ciencias tenían que estar puestas bajo el auspicio y la censura eclesiástica. El comercio tenía que quedar atado a la Iglesia por los lazos de corporaciones. Y desde la cuna hasta la tumba, toda la vida tenía que estar bajo la guardia eclesiástica. Este era el dominio. Al aparecer la Reforma, se llevó a cabo un cambio completo en la forma de pensar y actuar. La civilización, como sabéis, se rompió en dos. Carlos I de España y V de Alemania, que fue el emperador en cuyo escudo, como bien sabemos, estaba el águila bicéfala, recordando el Imperio Español, el Sacro Imperio Romano Germánico, dominaba toda Europa y parte de América y parte de África. Cuando surge la Reforma, el imperio, controlado también férreamente por el Papa, el imperio se rompe. Entonces Alemania queda expuesta a los vaivenes de la Reforma. Y cuando se empieza a implantar la Reforma, definitivamente Occidente se rompe en dos. Por una parte queda la Iglesia Católica y todo su poder en todos los países donde estaba sentada, sobre todo en el arco mediterráneo y en el Nuevo Mundo, y el resto de países, de una u otra forma, más en el centro, empiezan a abrazar la Reforma. Holanda, los Países Bajos, Inglaterra, algo, los países nórdicos. Alemania fue el corazón en ese primer intento. Así que esta ruptura estuvo protagonizada por un mayor conocimiento de Dios, que fue el fruto de estudiar rigurosamente las Escrituras. Si tú estudias las Escrituras, te dan conocimiento, y como tienes conocimiento, ya las cosas no las haces como si fueras un ignorante. Ya empiezas a actuar y a hacer las cosas de acuerdo al conocimiento que tienes. Lo cual trae este impactante mensaje que se expuso en la Reforma, y es que la Iglesia tiene que ocupar su lugar, ni más ni menos, pero solo su lugar. Es decir, la Iglesia no puede ocupar la totalidad de la vida de los seres humanos. La Iglesia no puede ocupar el lugar del Estado. La Iglesia no puede ocupar el lugar de la familia. La Iglesia no puede ocupar el lugar del comercio.
La Iglesia tiene que cumplir su propósito, que es el columna y baluarte de la verdad, y esa es su esfera. Se acabó. Con lo cual esto rompió sistemáticamente todo el concepto católico romano que había de que la Iglesia lo ocupa todo. Todo. Si no eres católico no puedes acceder absolutamente a nada. Fue ahí cuando la Iglesia, surgida de la Reforma, se apartó de la dinámica católica para centrarse en ser ni más ni menos que la congregación de los creyentes. En la Iglesia, ¿qué venimos? Venimos a adorar a Dios, punto principal. Venimos a rendirle el culto que hoy en su día se merece. Venimos a ser instruidos en toda verdad. Venimos a adquirir conocimiento para saber quién es Dios y cómo servirle. Venimos a aprender más acerca de la salvación. Y después, con todo lo que hemos aprendido, ¿qué tenemos que hacer? Pues cuando salgamos a la calle, unos son ingenieros, otros comerciantes, otros torneros, otros médicos, que cada uno en el trabajo que tiene, ahí tienen que aplicar los principios. Pero la Iglesia no va a hacer eso, lo van a hacer cada uno de los miembros de la Iglesia. Cada uno de aquellos que han conocido a Dios, que han comprendido el mensaje del Evangelio y que saben cuál es el mandato de Dios, tienen que llevarlo a cabo en las áreas donde cada uno de ellos está trabajando. Esto supuso, lo que trajo la Reforma con este mandato imperativo de Dios en la creación, supuso que cada institución ocupase el lugar que le correspondía. El Estado tiene que ser el Estado. La Iglesia no puede estar manejando los temas del Estado como hacían los papas con los emperadores, que eran los papas quienes nombraban al emperador. Con la Reforma esto se acabó. Por una parte está el poder político, que tiene su esfera para el gobierno de la nación. Por otra parte está el poder religioso, que tiene su esfera, la Iglesia. Pero son esferas independientes, no pueden estar mezcladas las unas con las otras, ni una meterse en el campo de la otra, ni la otra en el campo de la una. No, cada una tiene su esfera y cada una tiene que trabajar en los ámbitos en los que Dios les ha dado ese mandato. Así que fue a partir de ahí cuando el comercio se pudo desarrollar en libertad. Ya no estaba sometido a la esclavitud de la Iglesia, que pedía sus prestaciones económicas, ¿no? Tenía que haber libertad de comercio. Las artes también fueron liberadas de todo tipo de atadura eclesiástica, que le decían cómo tenías que pintar, qué tenías que pintar, y te podían censurar. Y también las ciencias despegaron para descubrir los tesoros escondidos en la creación, porque era un deber impuesto por Dios. En la Iglesia Católica, antes de la Reforma, no se abría un cadáver, por lo tanto la gente se moría y no sabías de qué se moría. No había investigación para saber qué tenemos que prevenir para que la gente no se nos muera. No, porque un cadáver no lo puedes tocar, no lo puedes abrir. Pero en la Reforma se enfatizó el deber de servir a Dios en el mundo, en cada posición que cada uno de los creyentes tuvieran. Había que alabar y honrar a Dios en la Iglesia, pero había que servir a Dios en el mundo, con lo que hemos aprendido en la Iglesia. Hay que servir a Dios en el mundo. ¿Cuál fue la primera acción que se llevó a cabo una vez redescubierto este mandato de Dios al hombre? ¿Cuál es el impacto primero que se llevó a cabo? Hacer las escrituras disponibles para todo ser humano. Ahí la invención de la imprenta, unos años antes, fue determinante, porque se pudo publicar las escrituras en las lenguas originales y esparcirlas a todo el continente. Muchas que vinieron a España, sabéis que parte de las personas que trajeron cargamentos de Biblias acabaron en la hoguera, porque si algo aborrece Satanás, aborrece cualquiera que sea un sectario, es adquirir conocimiento. Y por lo tanto había que evitar a toda costa que ese conocimiento llegase. Así acabaron con la vida de muchos de nuestros antepasados que traían Biblias para leerlas en nuestro idioma materno. Se tradujo las escrituras a distintas lenguas, se hizo posible que los ciudadanos tuvieran acceso directo para leer las escrituras y lo que Dios demandaba de cada uno de nosotros en las escrituras, y así leyendo las escrituras se vio el terrible engaño al que estaba sometida la conciencia de todo un continente. Hay purgatorio, y si no pones el dinero en el arca de San Pedro, tu familia se va al infierno. Y por otra manera, esto, con la de la escritura, se vino abajo. Adiós purgatorio, adiós papa, adiós curas, adiós vírgenes, adiós idolatría, adiós todo. Fue el conocimiento lo que abrió las conciencias de todos aquellos que se acercaron a las escrituras. En la mitad de Europa surgiría con ímpetu el espíritu de servir a Dios desde el trabajo. Yo quiero honrar a Dios. ¿Y cómo se honra a Dios? Para la Iglesia Católica tiene que ser cura. Para la Iglesia Protestante no. Honra a Dios en el trabajo que Él te ha dado. Se íntegro en el lugar donde Dios te ha puesto. De hecho, cuando
Se nos narran los evangelios que van a ver a Juan el Bautista, un recaudador de impuestos y un soldado que habían conocido el evangelio. ¿Y qué les dice Juan el Bautista al recaudador de impuestos y al soldado? Pues que sigan haciendo lo que están haciendo con integridad. Pero no les dice, no, dejad vuestro oficio y os dedicáis a ser misioneros. Que esa sí que es una labor importante. No les dice esto. Tenéis que seguir trabajando en vuestro oficio. Porque ¿qué forma tenemos de transmitir los principios y los valores al mundo en el que vivimos, sino que es siendo íntegros en el trabajo donde Dios nos ha puesto? A los médicos, enfermeras, policías, el ejército, ingenieros, técnicos, donde Dios nos ha puesto, que tenemos que seguir trabajando. Todos estos adelantos científicos fueron usados por la Reforma para incentivar el estudio de las Escrituras. Y por lo tanto, uno de los primeros objetivos, después de traducir la Biblia, después de esparcir la Biblia, fue la formación académica de manera masiva como nunca antes lo había habido. Así se luchó contra el analfabetismo y mucho más contra la superstición, de la cual estaba invadida Europa. Esa fue una gran labor que se llevó a cabo para capacitar a las personas a que pensasen, a derribar los muros de ignorancia, a traer conocimiento bíblico. Hubo un gran auge, por tanto, en la difusión de la cultura, y entonces se llevaron a cabo el establecimiento de multitud de escuelas, las escuelas gratuitas que Calvino empezó en Ginebra, y después universidades en todos los países que abrazaron la Reforma. Era un imperativo que el hombre se salvase, pero para que se salvase era fundamental que conociese las Escrituras, y para conocer las Escrituras tenía primero que saber leer, escribir, tenía que formarse en conocimiento, tenía que ejercitarse en todas estas áreas. El desarrollo de la teología y la necesidad de preparar ministros para que enseñasen a tanta gente, porque estamos hablando de más de la mitad de Europa, llevó a la fundación de muchas universidades en Europa y en Estados Unidos. De las 20 universidades que se han fundado en Alemania desde la Reforma, 15 han sido reformadas. 15 de 20. Por ese ímpetu en transmitir el conocimiento. La Holanda calvinista amaba la ciencia, después de haberse quitado de en medio a España, que los tenía sometidos en grado superlativo, gracias al duque de Alba, el terror de aquellas tierras. Ellos cogieron con ímpetu toda la enseñanza reformada. Se fundó la Universidad de Leiden, la primera universidad, una de las más famosas que existen en el mundo. Se formaron 6 universidades más después de la Reforma. Allí se inventó el telescopio, el microscopio, el termómetro. La ciencia empírica empezó a desarrollarse allí, en las universidades de Holanda, después de recoger el formato de la Reforma. Las universidades en Estados Unidos de Yale, de Harvard, de Princeton, fueron fundadas en su origen como seminarios. Había que evangelizar. Y fueron creadas universidades para preparar a ministros que fuesen a predicar el Evangelio. Y todo esto vino como resultado de las grandes migraciones que hubo desde Europa, donde los creyentes eran perseguidos por pensar como pensaban y acabaron huyendo a Estados Unidos para poder adorar a Dios en libertad. O sea, solo queremos adorar a Dios en libertad. Eso fue lo que les llevó a adorar a Dios en libertad. El cristianismo reformado produjo también una revolución en la adoración. ¿Cómo tenemos que adorar a Dios? Como a la Iglesia Católica, produjo una revolución en la música. Y esto dio como resultado un impulso extraordinario en la composición de himnos. El pueblo de Israel cantaba himnos, todos los salmos. Son himnos cantados a Dios. Por lo tanto, era algo que el pueblo de Israel ya hacía. ¿Y por qué esto se perdió? A lo largo de los siglos, donde solamente los religiosos católicos podían cantar y los que iban allí no podían cantar, porque para eso estaban los católicos, los religiosos. Pero con el impulso de la Reforma, toda la Iglesia pudo cantar. Todos los creyentes podían cantar. Ahora estamos en el estado inverso. Los nuevos evangelicoides solamente canta el coro. Los demás se callan. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. Cantad alegres a Dios, toda la tierra. Venid ante su presencia con regocijo. Pero esto es es algo nuestro. Todos tenemos que cantar a Dios. Es un don que Dios nos ha dado el que podamos alabarle mediante himnos a su nombre. Así que esto también se rompió respecto a la adoración que se llevaba a cabo dentro de la Iglesia Católica. Esta participación de toda la congregación cantando a Dios
hizo que nosotros tenemos que cantar a Dios con conocimiento, que es también un mandato bíblico, pero lo tenemos que hacer también con todo lo mejor de lo que dispongamos. Y esto produjo buenos músicos que se preocuparon de elaborar música adecuada para entonar los himnos a Dios. En la Ginebra calvinista, Calvino empezó a metricar los salmos para que pudiéramos cantar los salmos y pudiéramos adorar a Dios con los salmos cantados. Y otros muchos antepasados nuestros, de gran prestigio, como Bach, por ejemplo, también contribuyeron para que pudiéramos cantar himnos al Señor que llevaban su firma. Bach, desde luego, firmaba todo con Soli Deo Gloria. Todas sus composiciones acaban así. Y a partir de aquí surgen los grandes músicos en Europa. De hecho, el barroco es un movimiento musical que surge tras la Reforma, que cuenta con grandes exponentes entre los músicos universales de reconocido prestigio. En otras disciplinas como la pintura, también vemos las influencias de la fe reformada. Schaeffer hace una comparación entre las obras de antes de la Reforma y el arte del Renacimiento, que se pone en el mundo en el que vivimos. Bueno, la mejor época de la historia del mundo es el Renacimiento, allí florece todo. Bueno, florece gracias a la Reforma. Dice Schaeffer, ambos pusieron un nuevo énfasis en la naturaleza, la Reforma y el Renacimiento, y las cosas creadas, que era lo contrario al arte medieval, que era totalmente religioso. Pero a diferencia del Renacimiento, la Reforma interpretó la naturaleza como creación de Dios. Por tanto, su arte nunca cayó en el desenfreno ni en la inmoralidad, como sucedió con el arte del Renacimiento. Esto no lo hizo la Reforma. Los artistas de la Reforma eran conscientes de que Dios había creado todas las cosas para su propia gloria, y por lo tanto sus obras de arte debían glorificar a Dios. Y lo hicieron todo de una manera que expresase la belleza y honrase a Dios con todas sus obras. Muchas de sus obras tenían un mensaje cristiano directo. Schaeffer dice también, el ejemplo más claro lo encontramos en Rembrandt. Todo el mundo ha oído hablar de Rembrandt. Es uno de los pintores más importantes de aquella época. Nació en 1606 y murió en 1669. Dice Schaeffer, él era un verdadero cristiano que creía en el significado de la muerte de Cristo para él personalmente. Así que pintó un cuadro, El levantamiento de la cruz. Un hombre con la boina azul de pintor levanta a Cristo a la cruz. Este hombre es Rembrandt, es un autorretrato, y con ello Rembrandt testificó ante todo el mundo que fueron también sus propios pecados los que llevaron a Cristo a la cruz. Rembrandt estaba usando su arte para dar gloria a Dios. Rembrandt transmitió con su arte también el honor y la honra que Dios merece. Con la Reforma vemos también que el arte se populariza, que muestra lo cotidiano. El tema del arte en la antigüedad eran las grandes batallas, todo dentro del entorno eclesiástico, los curas con sus caperuzas y todo envuelto en el misticismo eclesiástico. Pero ahora, con el nuevo arte, hay un espíritu reformado donde aparecen hombres que adquieren cierta importancia en el mundo en el que se mueven. Y un escritor que habla sobre esto dice, el hombre volvía a su dignidad verdadera, su vida tenía un propósito, sin importar lo humilde de su oficio. El protagonista era ahora el hombre, pero no un hombre apartado de Dios y ligado al paganismo, como muchos de los modelos que se exponían en el Renacimiento, sino un hombre común, trabajando en su oficio para honrar a Dios. Este era ahora el tipo de arte que se estaba transmitiendo. Dios nos ha dado una responsabilidad en el mundo en el que vivimos, tenemos que transmitir esto en todas las áreas del saber. Holanda, que tenía una economía basada en el comercio, hizo que toda su burguesía, que era reformada, se convirtiera en la clientela habitual de estos artistas holandeses, que les invertían para comprar cuadros y adornar sus casas, ya que tenían un buen poder adquisitivo. Pero es que esto antes era de uso exclusivo de los religiosos. Solamente los que tenían un alto poder adquisitivo, los nobles, y por supuesto la Iglesia Católica, encargaba cuadros. Ahora con la Reforma no. El arte se divulgó. Todos podían acceder con un mínimo de recursos a este tipo de cosas. Un ejemplo interesante es la lección de anatomía del doctor Tulip, donde hay también un cuadro. Y allí en la escena vemos la disección de un cadáver, algo que estaba totalmente prohibido y condenado por la Iglesia Católica Romana, pero que se permitía en Holanda, en la Holanda reformada, mostrando el desarrollo de la ciencia,
y un espíritu que había de prosperidad, de investigar, de indagar, de qué es lo que tenemos que descubrir en la ciencia, en medio del mundo en el cual Dios nos ha puesto. Así que las ciencias basaron su desarrollo en la estructura de la mente de Dios. ¿Cómo Dios estructura las cosas? ¿Cómo Dios ha creado las cosas? ¿Cómo llevó a cabo el propósito de la creación? ¿Qué es lo que fue creado en primer lugar? ¿Y en qué acabó en el sexto día? Tú puedes estudiar la creación porque ves un orden sistemático, ves unos colores armoniosos, ves una secuencia. De manera que estudiando a Dios, conociendo a Dios, entrando en la mente de Dios tal y como Él se revela en las Escrituras, para eso hay que estudiar evidentemente, tú puedes ver la secuencia en la mente divina y cómo todo está trazado en orden. Y esos son los principios que se usan en la ciencia para investigar. De manera que conociendo a Dios, se les dio a los científicos todos los requisitos, todas las armas que podían necesitar para estudiar la creación de Dios, conociendo la mente de Dios. De manera que la Reforma puso a Dios en su lugar, enfatizando su papel como el Dios soberano del universo, con absoluto gobierno sobre el funcionamiento y el orden de su creación, y puso también al hombre en su lugar como aquel que debía sojuzgar la tierra, que debía investigar sobre la tierra, que debía descubrir los tesoros escondidos que se encuentran en la tierra. Este descubrimiento, que es el proceso de hacer ciencia, no sería posible sin que hubiese un fundamento que formulase la ciencia. Y ese fundamento es Dios. De manera que los primeros científicos, repito, basaron su método de estudio en conocer a Dios. Conoce a Dios y entonces empezarás a tirar del hilo para conocer todo lo que Dios ha hecho. Conclusión. Tenemos una tarea enorme. La cristiandad que nos rodea tiene una mentalidad anterior a la Reforma. La Biblia, para muchos que se llaman cristianos, es su amuleto. Para otros muchos es la fuente de sus supersticiones. Para muy pocos es la fuente de conocimiento. A la inmensa mayoría no les interesan demasiado las enseñanzas que están incluidas en las Escrituras, sino que se quedan en lo místico, en lo irracional y en lo supersticioso. Ignoran el mandato que Dios le dio al hombre en la creación. Por lo tanto, no tienen necesidad de cultivar ni la ciencia, ni las artes, ni las letras. ¿Cómo un creyente va a llegar a ser político? ¿Cómo un creyente va a llegar a ser? Claro. Este es un mandato que tenemos en las Escrituras, que tenemos que luchar por todo lo que esté a nuestro alcance. Porque allí donde estemos, Dios nos puede usar para traer luz. Pero cuando hay ignorancia, cuando se promueve la ignorancia, o cuando uno conscientemente se hace ignorante, no puede haber sino el más absoluto de los fracasos. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Lamentablemente esta es la situación en la que está la cristiandad. Y no tienen ninguna intención de salir de esta situación de ignorancia. No tienen ninguna intención. Pero esta es una gran razón para que nosotros como iglesia, siendo pocos, cumplamos con lo que Dios nos manda. ¿Qué es lo que tiene que ser la iglesia? Columna y baluarte de la verdad. Seguir predicando para llevar el conocimiento de Dios hasta donde nos sea posible. Todo está en las manos de Dios. Ahora, lo que está bajo nuestra responsabilidad, nosotros la tenemos que llevar a cabo. Tenemos que ser responsables con lo que Dios nos ha dado. No nos ha dado una iglesia de 5.000 miembros, ni 10.000 o 15.000 como le dio Spurgeon, pero sí nos ha dado una iglesia. Y con lo que Él nos ha dado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque de eso nos van a pedir cuentas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Fijaos en una noche oscura, o si os metéis en una habitación oscura, o en un salón oscuro, todo oscuro, y encendéis una cerilla. ¿Qué ocurre? Pues que aunque es algo pequeñito, debido a la inmensa oscuridad que hay, aquello resplandece. Nosotros somos una pequeñita iglesia, pero estamos en medio de un mundo oscurísimo. Tenemos una pequeña luz, pero es una bendición de Dios que podamos ser una pequeña luz en medio de este mundo. No somos muchos, no nos hace falta más,
tenemos a Dios de nuestra parte, tenemos un mensaje que predicar y tenemos algo que comunicar, que es la palabra de Dios. Por lo tanto, es una pequeña luz en medio de la total oscuridad. Con las oraciones de cada uno de nosotros, con el apoyo de cada uno de nosotros, suplicándole a Dios que nos siga dando de su asistencia, de su ayuda, de su guía, de su palabra, que nos siga edificando en la fe, que nos ayude a seguir adquiriendo conocimiento, nosotros cumpliremos con el papel que Dios nos ha dado en este mundo. Como Iglesia, cumpliremos ser columna y baluarte de la verdad. Lo demás ya no es cosa nuestra. Pero lo que sí es nuestro es luchar por aquellos mandatos que Dios ha establecido para nosotros como Iglesia. Ser columna y baluarte de la verdad. Vamos a terminar en oración.